En un pequeño pueblo rodeado de cerros y campos interminables, vivía un hombre que parecía hecho de tierra. Sus manos eran gruesas, ásperas, marcadas por el trabajo constante. Cada arruga de su piel era como un surco más en la chacra que cultivaba. Había pasado toda su vida sembrando maíz, cuidando animales y levantándose antes del amanecer para enfrentar la jornada. Nunca conoció otra vida, y durante décadas creyó que esa era suficiente. Lo llamaban Don Mateo, un campesino respetado por su esfuerzo, pero también objeto de silenciosos comentarios. Era un hombre analfabeto. Nunca había aprendido a leer ni a escribir. No porque no quisiera, sino porque desde niño tuvo que abandonar la escuela para ayudar a su padre en el campo. Cuando otros niños se sentaban frente a un cuaderno, él sostenía la pala. Y cuando la maestra enseñaba las primeras letras, él ya había aprendido que la tierra también tenía su propio lenguaje. Aún así, Mateo siempre sintió un vacío. Veía a la gente abrir libros, leer el periódico o escribir cartas, y él permanecía al margen, como si el mundo estuviera lleno de puertas cerradas a las que jamás tendría llave. Guardaba silencio, disimulaba su incomodidad, y cada vez que alguien le pedía firmar un papel, trazaba un torpe garabato que él llamaba su firma. El único puente que lo conectaba con ese universo era Rosa, su esposa. Ella sí había terminado la primaria y, aunque tampoco tuvo muchas oportunidades, poseía la magia de leer y escribir. Desde que se casaron, Rosa se convirtió en sus ojos para las palabras. Le leía las noticias en voz alta, le escribía las cartas cuando había que enviar un mensaje a algún pariente lejano. Y hasta inventaba pequeñas notas de amor que dejaba en la mesa sabiendo que él no podía leerlas, pero que con su sonrisa bastaba. «Un día aprenderás, Mateo», le decía a ella con ternura. Él se reía, negando con la cabeza. «Ya estoy viejo para esas cosas. Mi mundo es la chacra, no los libros». Sin embargo, guardaba en secreto todas esas notas que ella escribía. Aunque no entendía una sola palabra, doblaba cuidadosamente cada papel y lo ponía en una cajita de madera que tenía escondida bajo su cama. Para él, aquellos papeles eran como semillas que aún no germinaban, esperando el día en que, quizá, alguien pudiera hacerlas florecer en voz. La vida de Don Mateo transcurría en una rutina sencilla pero marcada por el amor. Al amanecer, el canto de los gallos lo sacaba de la cama. Rosa preparaba café y pan y juntos salían al campo. Había entre ellos una complicidad silenciosa, un lenguaje propio hecho de miradas, gestos y pequeños detalles. Aunque las letras le eran ajenas, con ella nunca necesitó palabras escritas para sentirse comprendido. En el pueblo, la gente lo respetaba por su honestidad y su trabajo. Era el primero en llegar a las mingas comunales y el último en irse. Pero al mismo tiempo, siempre había una sombra de vergüenza cuando la vida le exigía algo más que fuerza física. Cuando el cartero llegaba con cartas, tenía que pedirle a Rosa que las leyera en voz alta. Cuando veía libros en la feria, los tocaba como si fueran objetos sagrados, sabiendo que no estaban hechos para él. Esa contradicción lo acompañó durante años. Por un lado, orgullo de su vida sencilla. Por el otro, la tristeza de no entender un mundo que parecía hablar un idioma al que él nunca había sido invitado. Pero Rosa siempre fue su refugio. Con ella no importaba su analfabetismo. Ella lo cubría con paciencia, lo defendía de burlas veladas y le recordaba que ser sabio no siempre se mide por letras, sino por la forma de vivir. Y Mateo, agradecido, le respondía con trabajo y amor. El tiempo, sin embargo, no perdona. Los años fueron pasando y con ellos llegaron las canas, las arrugas y el cansancio en los huesos. Pero la rutina se mantenía, y mientras Rosa estuviera a su lado, Don Mateo sentía que no le faltaba nada. Lo que él no sabía era que ese mundo construido sobre silencio y dependencia de Rosa estaba por tambalearse. Porque aunque había aprendido a vivir sin leer, estaba a punto de descubrir que había cosas que no podían permanecer cerradas para siempre. Había una caja de cartas guardada bajo la cama.
Había palabras que esperaban ser leídas. Había una promesa de amor pendiente. Y esa promesa lo llevaría, a sus 60 años, a emprender la aventura más grande de su vida. La vida de don Mateo, que hasta entonces parecía inmóvil como las montañas que rodeaban su pueblo, se quebró de un día para otro. Fue una mañana fría de invierno cuando Rosa no despertó. Su corazón, cansado de tantos años de trabajo y amor, se había detenido en silencio. El dolor fue indescriptible. Don Mateo, que había enfrentado sequías, heladas y años de cosechas perdidas, nunca había sentido un golpe tan devastador. Había perdido no solo a su esposa, sino también a su voz, su compañía y su puente hacia el mundo de las palabras. El silencio que dejó Rosa era distinto a cualquier otro. Era un vacío imposible de llenar. Los primeros días fueron un torbellino de visitas, abrazos y palabras de consuelo que él apenas escuchaba. En medio del luto, se limitaba a sentir y agradecer en murmullos. Cuando todos regresaban a sus casas, quedaba solo en la suya, rodeado de recuerdos. Cada rincón parecía tener la huella de ella, las tazas de barro sobre la mesa, los vestidos colgados en la cuerda, los cuadernos donde practicaba cuentas y escribía listas. Fue en ese proceso de ordenar sus cosas cuando don Mateo encontró algo que cambiaría su vida. Mientras revisaba una cómoda de madera, halló una caja que conocía bien, la misma donde durante años había guardado los papelitos que Rosa escribía para él. La sacó con manos temblorosas y la colocó sobre la mesa. Al abrirla, se encontró con decenas de cartas cuidadosamente dobladas, atadas con una cinta azul. Algunas estaban amarillentas, otras conservaban todavía el olor a tinta fresca. En cada sobre, Rosa había escrito su nombre: para Mateo. Don Mateo la sostuvo contra su pecho, con lágrimas corriéndole por el rostro. Sabía que esas cartas guardaban secretos, pensamientos, recuerdos, pero también sabía que eran un misterio impenetrable para él. La mujer que le había dedicado su vida le había dejado un tesoro que estaba frente a sus ojos y, sin embargo, no podía abrir. El dolor de esa impotencia fue casi tan grande como la pérdida misma. Se preguntaba, ¿qué me habrá querido decir? ¿Qué palabras me dejó y yo no puedo escuchar? Durante noches enteras, se quedó sentado con las cartas en la mano, deseando que, de alguna manera, las letras se revelaran solas. Cerraba los ojos e imaginaba que ella estaba allí, leyéndole en voz alta como siempre lo había hecho. Pero el silencio era cruel. Esta vez Rosa no estaba para traducirle el mundo. Un día, vencido por la frustración, pensó en pedirle a alguien del pueblo que se las leyera. Pero apenas lo consideró, algo en su interior se reveló. No, esas cartas eran íntimas, un puente entre él y su esposa. No podía permitir que otros ojos leyeran antes que los suyos lo que Rosa había escrito para él. Fue entonces cuando, por primera vez en su vida, don Mateo se enfrentó a una decisión que cambiaría su destino: aprender a leer a los 60 años. La idea parecía descabellada. Era un hombre mayor, con la espalda encorvada por los años, con callos en las manos y poco tiempo para soñar. La lectura era algo que siempre había asociado con los jóvenes, con los que tenían la oportunidad de estudiar. Él ya había vivido demasiado, ¿para qué intentarlo ahora? Pero cada vez que veía la caja con las cartas, sentía que su esposa le hablaba desde el más allá. Un día aprenderás, Mateo. Esa frase que ella le repetía en vida se convirtió en una llama que empezó a arder en su corazón. La decisión estaba tomada. No importaba cuánto le costara, cuánto se equivocara o cuántas burlas tuviera que soportar. Aprendería a leer. No para presumir, no para impresionar al pueblo, sino por una sola razón: para escuchar las palabras que Rosa había dejado escritas solo para él. La mañana siguiente, con paso firme, don Mateo caminó hasta la escuela del pueblo. Afuera los niños jugaban en el patio, corriendo entre risas. Al entrar, buscó a la maestra, una mujer joven llamada Clara que llevaba pocos años enseñando allí. Con voz grave y temblorosa le dijo:
Señorita, quiero aprender a leer. Clara lo miró sorprendida. Al principio pensó que era una broma, pero al ver sus ojos húmedos y su expresión seria, entendió que estaba frente a un hombre dispuesto a desafiar la edad, la vergüenza y la historia misma. Ese día, sin saberlo, don Mateo abrió la primera página de la nueva vida que estaba por escribir. El eco de su propia decisión lo acompañó mientras cruzaba el portón de la escuela. Don Mateo se sentía extraño, como si estuviera entrando en un lugar prohibido para alguien de su edad. El patio estaba lleno de niños que corrían, gritaban y reían, con mochilas de colores y zapatos gastados por los juegos. Él, con su sombrero de paja y sus botas de campesino, parecía una figura de otro tiempo. La maestra Clara, al verlo llegar de nuevo con firmeza, no dudó. Lo recibió con una sonrisa y lo llevó hasta un pupitre vacío. Algunos niños se voltearon curiosos, otros se rieron en voz baja. No todos los días un hombre de 60 años se sentaba en el mismo banco de madera donde solían recostarse pequeños de 10 o 12. Don Mateo lo sintió. Sus oídos ardieron al escuchar las risitas y los comentarios. «Miren, el abuelito quiere aprender a leer. ¿Qué hará aquí si ya se le pasó el tiempo?» Las palabras le dolieron, pero respiró hondo. Se dijo a sí mismo que si había soportado años de sol ardiente, sequías y trabajos interminables, también podría soportar unas cuantas burlas. La maestra Clara lo presentó con naturalidad. «Niños, él es don Mateo. Quiere aprender a leer, igual que ustedes. Aquí todos tenemos derecho a hacerlo, sin importar la edad». El aula quedó en silencio por unos segundos. Algunos seguían sorprendidos, pero las palabras firmes de la maestra marcaron respeto. La primera clase fue desconcertante. Clara escribió en la pizarra: A, E, I, O, U. Las vocales brillaban en tiza blanca, sencillas para los niños, pero imposibles para Mateo. Miraba esas formas como si fueran jeroglíficos misteriosos. Su corazón latía fuerte, como si estuviera frente a un abismo. Clara lo animó con paciencia. «Repita conmigo». «A, A», dijo él con voz insegura. «Muy bien. Ahora, E, E». Poco a poco, una chispa comenzó a encenderse dentro de él. Las letras que toda su vida había evitado empezaban a tener forma, sonido, vida. Pero no fue fácil. Esa primera semana terminó agotado. En casa, intentaba recordar lo que había visto en la pizarra. Dibujaba las letras en la tierra con un palo, una y otra vez, hasta que el sol desaparecía. Algunas salían torcidas, otras ilegibles, pero él seguía. En cada trazo pensaba en Rosa. «Esto es por ti». La vergüenza aún lo perseguía. Una tarde, al salir de clase, un grupo de jóvenes se le acercó para bromear. «¿Qué hará después, don Mateo? ¿Pasará también a secundaria? Capaz que pronto nos enseña a nosotros». Él no respondió. Caminó despacio, con la cabeza agachada, pero en su interior repitió: «No vine por ustedes, vine por ella». Clara, consciente de la dificultad, le dio un consejo. «Don Mateo, no se desanime. Aprender a esta edad es como arar un campo duro. Al principio cuesta, pero cuando la tierra se abre, todo lo que siembre crecerá más fuerte». Esa metáfora lo acompañó. Al fin y al cabo, él sabía de tierras duras, de surcos rebeldes. La lectura era, en cierto modo, una nueva chacra que debía cultivar. Los días se convirtieron en semanas. Cada tarde se sentaba en la escuela, rodeado de niños que poco a poco dejaron de reírse. Había algo en su constancia que imponía respeto. Mientras algunos se distraían con juegos, él permanecía serio, con los ojos fijos en la pizarra, copiando cada letra con dedicación. Su cuaderno, aunque lleno de tachaduras y trazos torpes, se convirtió en su mayor tesoro. Lo llevaba siempre bajo el brazo, protegido como si fuera un hijo. Por las noches, lo repasaba bajo la luz tenue de una lámpara de querosene, murmurando las sílabas como quien reza. El proceso era lento. Hubo días en que pensó en rendirse.
La memoria le fallaba, confundía letras, olvidaba sonidos, se sentía torpe, inútil. Pero entonces volvía a mirar la caja con las cartas de Rosa y recordaba la promesa que se había hecho. Algún día leeré tus palabras. Ese recuerdo lo levantaba cada vez que caía. Así, entre risas ajenas, silencios tensos y pequeñas victorias, don Mateo comenzó el viaje más difícil de su vida. Aprender desde cero, a los 60 años, lo que muchos niños lograban en semanas. No lo sabía todavía, pero esos primeros pasos en el aula marcarían el inicio de una transformación que no solo cambiaría su destino, sino también el de muchos otros en su comunidad. Los días pasaban, y con ellos la rutina de don Mateo en la escuela se fue consolidando. Al principio, apenas podía reconocer las vocales y algunos sonidos, pero con el tiempo, esas pequeñas semillas empezaron a florecer. Clara, su maestra, lo guiaba con paciencia infinita. Sabía que no era lo mismo enseñar a un niño que a un hombre con 60 años de costumbres arraigadas. Sin embargo, también comprendía que la voluntad de don Mateo era una fuerza poderosa, capaz de mover montañas. El primer gran desafío fue juntar las letras en sílabas. Ma, me, mi, mo, mu. Repetía con voz ronca, marcando cada sonido como quien golpea una piedra para sacarle chispa. Los niños lo escuchaban, algunos sonriendo, otros sorprendidos de su empeño. Al principio lo veían como una rareza, pero poco a poco empezaron a imitarlo y entre juegos lo ayudaban. Don Mateo, no se olvide que la M con la A suena ma. Él agradecía con una sonrisa tímida, sintiendo que, sin proponérselo, estaba convirtiéndose en parte de un grupo que antes le parecía lejano. Un día, Clara le entregó una hoja con palabras sencillas: sol, casa, río, flor. Don Mateo la miró como quien observa un mapa misterioso. Respiró hondo y con lentitud fue descifrando cada palabra. S, O, il, susurró, y luego con asombro: sol. La maestra aplaudió, los niños también. Él, en cambio, se quedó en silencio, con lágrimas brillando en sus ojos. Había leído su primera palabra. 3 letras que parecían insignificantes, pero que para él significaban una victoria inmensa. En ese instante comprendió que el muro que lo había separado del mundo toda su vida comenzaba a agrietarse. A partir de entonces, cada palabra aprendida se convirtió en un triunfo. Practicaba escribiendo con un palo en la tierra, igual que había hecho cuando aprendía a sembrar surcos rectos. Al anochecer, bajo la luz de la lámpara, repasaba las sílabas una y otra vez, murmurando: casa, flor, río. Claro que no todo era sencillo. Hubo días en los que se frustró profundamente. Las letras se confundían en su mente, se mezclaban en el cuaderno y parecía retroceder en lugar de avanzar. Una tarde, tras varios intentos fallidos, cerró el cuaderno con rabia y dijo en voz alta: esto no es para mí, soy demasiado viejo. Pero al mirar la caja de las cartas, el enojo se transformó en tristeza. Rosa lo había acompañado toda su vida y ahora le pedía un último esfuerzo: descubrir sus palabras. Esa sola imagen le devolvía la fuerza para seguir intentando. El rumor de su perseverancia comenzó a extenderse por el pueblo. Al principio eran comentarios de burla. Imagínate, don Mateo en la escuela, pero poco a poco las voces cambiaron de tono. ¿Has visto cómo no se rinde? Ojalá yo tuviera esa valentía. Incluso los adultos que nunca habían terminado la primaria empezaron a mirarlo con admiración. En el mercado, una mujer le dijo: don Mateo, usted nos da ejemplo. Tal vez yo también debería intentarlo. Sin darse cuenta, su lucha personal estaba inspirando a otros. La maestra Clara lo animaba con nuevas metas. Una tarde le entregó un papelito con una frase corta: te quiero. Don Mateo lo sostuvo con manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza, porque intuía que esas eran las mismas palabras que Rosa solía escribirle.
lentamente, descifró las letras una a una hasta pronunciar la frase completa. Te, quieb, ro, dijo en voz baja, casi como una oración. Ese instante fue mágico. Era como si, a través de esas dos palabras, su esposa le hablara desde la eternidad. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y Clara comprendió que para don Mateo no se trataba de aprender a leer, sino de reencontrarse con un amor que seguía vivo en cada letra. A partir de ese día, su determinación creció aún más. Los niños ya no se reían de él, lo ayudaban, lo animaban, lo veían como un compañero de aula más. Y los adultos del pueblo empezaban a cambiar su mirada. Don Mateo ya no era solo el campesino analfabeto. Era el hombre que, a sus 60 años, estaba demostrando que nunca es tarde para abrir las puertas del conocimiento. Lo que todavía no sabía era que su camino, lleno de tropiezos y pequeñas victorias, pronto inspiraría a otros adultos a seguir sus pasos. Su historia estaba dejando de ser un esfuerzo solitario para convertirse en un movimiento colectivo. El eco de las pequeñas victorias de don Mateo empezó a resonar más allá de las paredes del aula. Al inicio, todos lo miraban con curiosidad, incluso con un dejo de burla. Pero con el tiempo, su constancia y dignidad comenzaron a transformar la percepción que el pueblo tenía de él. Ya no era solo el campesino que había pasado toda su vida entre la tierra y las cosechas. Ahora era el hombre que se atrevía a desafiar el tiempo y la costumbre. En el mercado, en las plazas, en las mingas comunales, la gente hablaba de él. Dicen que don Mateo ya lee palabras completas, comentaba una mujer mientras acomodaba frutas en su puesto. Sí, lo vi escribiendo en un cuaderno. No lo podía creer, respondía otro. La noticia se extendió tanto que incluso algunos adultos que nunca habían terminado la primaria empezaron a sentirse interpelados. Muchos de ellos también cargaban con la vergüenza de no saber leer, pero jamás se habían atrevido a reconocerlo. Don Mateo, sin proponérselo, les estaba abriendo una puerta. Fue así como un día, al llegar a clase, se sorprendió al ver que no estaba solo con los niños. 3 mujeres mayores se habían sentado en la parte de atrás, con cuadernos nuevos y lápices recién afilados. Una de ellas, doña Carmen, le sonrió y le dijo: «Si usted puede, don Mateo, ¿por qué no yo también?». Pronto se unieron más. Campesinos, ancianos y madres de familia comenzaron a ocupar los bancos vacíos. La escuela se llenó de adultos que, inspirados por su ejemplo, decidieron enfrentar la vergüenza y el miedo. Clara, la maestra, apenas podía contener la emoción. El aula se había convertido en un verdadero centro de transformación. Don Mateo se sentía orgulloso, pero también sorprendido. Nunca imaginó que su lucha personal podría inspirar a otros. Una tarde, mientras repasaban sílabas, uno de los nuevos compañeros le dijo: «Gracias a usted estoy aquí. Yo pensaba que ya no valía la pena, pero lo vi en el aula y me dije, si él puede, yo también». Esas palabras lo conmovieron profundamente. Por primera vez comprendió que su esfuerzo tenía un valor que iba más allá de su propio deseo de leer las cartas de Rosa. Estaba sembrando esperanza en los demás. Los niños, al ver el entusiasmo de los adultos, también cambiaron su actitud. Ya no se reían de don Mateo, ahora lo miraban con respeto. Incluso competían entre ellos para ayudarlo. «Don Mateo, yo le explico esta palabra». «No, yo le muestro cómo escribir la F». El aula se transformó en un espacio de cooperación y solidaridad. La diferencia de edades desapareció. Niños, jóvenes y ancianos aprendían juntos, compartiendo risas, errores y triunfos. Fuera de la escuela, el cambio también era evidente. Los adultos que antes se limitaban a escuchar, empezaron a intentar leer los letreros del mercado, los carteles de las fiestas patronales, las etiquetas en las bolsas de arroz. Cada pequeña conquista era celebrada como un triunfo colectivo. Don Mateo, sin proponérselo, se convirtió en una especie de líder. La gente se le acercaba para pedirle consejo. ¿Cómo hace para no rendirse? ¿Qué le da fuerza para seguir aprendiendo?
Él siempre respondía con humildad: no soy valiente, solo quiero leer las palabras que mi esposa me dejó. Esa frase se repetía en el pueblo como un eco, recordando a todos que, más allá del aprendizaje, lo que lo movía era el amor. Clara, la maestra, comenzó a organizar clases especiales para adultos en las noches, cuando terminaban sus labores en el campo. Lo que empezó como una excepción para don Mateo se convirtió en un programa comunitario. La escuela, antes vacía en las tardes, ahora se llenaba de personas deseosas de aprender. Una noche, al terminar la clase, don Mateo salió al patio y levantó la vista al cielo estrellado. Pensó en Rosa. Imaginó su sonrisa al verlo rodeado de gente, enseñando con su ejemplo. Sintió que, de alguna manera, ella estaba guiando cada paso. Lo que había comenzado como una promesa íntima se había convertido en una semilla que germinaba en todo el pueblo. Y aunque todavía no podía leer las cartas de Rosa, sabía que ya había empezado a honrar su legado, demostrar que nunca es tarde para empezar de nuevo. El camino había sido largo y lleno de tropiezos, pero también de pequeñas victorias que fortalecieron el espíritu de don Mateo. Ya no era el campesino que evitaba las letras como si fueran un terreno prohibido. Ahora podía leer carteles sencillos, escribir su nombre con orgullo y hasta deletrear frases completas. Pero había un objetivo que aún permanecía intacto, aguardando como un tesoro escondido: las cartas de Rosa. Esa caja de madera seguía sobre la mesa de su casa, esperándolo cada noche. Muchas veces había estado tentado de abrirla antes de tiempo, pero siempre se detenía. Sentía que leer las palabras de su esposa era un acto demasiado sagrado como para apresurarlo. Tenía que llegar preparado, sin miedo, con la certeza de que podría comprender cada línea. Una tarde, después de meses de estudio constante, Clara le entregó un nuevo desafío. Le pasó un papel doblado y le dijo con ternura: don Mateo, creo que ya está listo. Él lo abrió con manos temblorosas. En la hoja, escrita en letras grandes y claras, estaba la frase: Mateo, tú puedes. Leyó despacio, sílaba por sílaba. Tú puedes. Cuando la frase salió completa de sus labios, sintió un estremecimiento. Clara lo miró con lágrimas en los ojos. Era evidente, estaba preparado para enfrentar el momento que había postergado tanto tiempo. Esa misma noche, en su casa silenciosa, se sentó frente a la caja, encendió la lámpara de querosén y respiró hondo. Con manos firmes, desató la cinta azul que había mantenido juntas las cartas por años. Tomó la primera, amarillenta por el tiempo, y la abrió con delicadeza. Las letras se le presentaron como un sendero nuevo, pero esta vez no sintió miedo. Se inclinó hacia el papel y comenzó a leer en voz baja. Querido Mateo, sé que algún día estas palabras tendrán sentido para ti. Yo confío en que aprenderás, porque siempre has sido más fuerte de lo que crees. Las lágrimas le nublaron los ojos, pero no detuvo la lectura. Cada palabra que descifraba era como un abrazo que cruzaba el tiempo y la ausencia. Aunque no leas estas cartas ahora, quiero que sepas que en cada letra puse mi amor por ti. Cuando llegue el día en que logres entenderlas, será porque cumpliste una promesa a ti mismo, aunque yo ya no esté para verlo. Don Mateo no pudo contener el llanto. Era como si Rosa hubiera previsto todo: su dolor, su lucha, su decisión de aprender a leer. En esa carta estaba la semilla que ella había sembrado en secreto, confiando en que un día germinaría. Pasó horas leyendo lentamente, palabra por palabra. Algunas frases le costaban, tenía que detenerse, repetir sílabas, volver atrás, pero lo hacía con paciencia, con devoción. Era como si cada línea fuera un reencuentro con su esposa, una conversación que por fin podía escuchar directamente de su voz escrita. Cuando terminó la primera carta, la sostuvo contra su pecho. Miró al techo de su casa y susurró: lo logré, Rosa. Al fin te escucho. Al día siguiente, al llegar a clase,
Clara notó que había algo distinto en él. Sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y alegría. Antes de comenzar, levantó la mano y dijo frente a todos, niños y adultos: quiero compartirles algo. Ayer leí por primera vez una carta que mi esposa me dejó. El aula quedó en silencio. Nadie habló. Algunos adultos se emocionaron hasta las lágrimas. Los niños lo miraban con admiración. Don Mateo continuó: me tomó 60 años y mucho esfuerzo, pero ahora sé que nunca es tarde para aprender. Nunca. Las palabras retumbaron en el aula como una lección más poderosa que cualquier clase. Ese día todos comprendieron que lo que estaba ocurriendo no era solo el aprendizaje de un hombre mayor, sino la demostración viva de que la voluntad puede vencer el tiempo. Don Mateo ya no solo leía letras, leía su vida. Y lo que había comenzado como un acto de amor personal estaba a punto de transformarse en una misión mucho más grande: inspirar a miles de personas a creer que siempre hay una segunda oportunidad. Leer las cartas de Rosa había abierto un portal en la vida de Don Mateo. Cada noche se sentaba frente a la caja de madera y con paciencia iba descifrando una carta tras otra. Algunas hablaban de cosas sencillas: el estado del campo, el cariño hacia sus hijos, la esperanza de un futuro mejor. Otras eran más íntimas, llenas de frases que él nunca había podido escuchar en vida. En todas había amor. Ese contacto diario con las palabras encendió en él un deseo inesperado: escribir su propia historia. No quería que su vida quedara sepultada en el olvido, ni que otros adultos sintieran la vergüenza y el miedo que lo habían acompañado por décadas. Si Rosa había plasmado su corazón en letras, ¿por qué él no podría hacer lo mismo? La primera vez que lo dijo en voz alta, algunos pensaron que era un sueño demasiado grande. Una noche, en clase, comentó: he decidido que quiero escribir un libro. Los adultos lo miraron sorprendidos, los niños rieron nerviosos, pero Clara, la maestra, lo miró con seriedad y le respondió: Don Mateo, si pudo aprender a leer a los 60, ¿por qué no habría de escribir un libro? Esa frase fue el impulso que necesitaba. Al principio, sus escritos eran apenas frases cortas. Mateo siembra maíz. Mateo ama a Rosa. Pero poco a poco fue tomando confianza. Con ayuda de Clara, aprendió a estructurar oraciones, a describir recuerdos, a poner en papel lo que había vivido en el campo, en la familia, en sus días de lucha. Cada página que llenaba era una conquista. Sus manos callosas, acostumbradas al azadón, se sentían torpes con el lápiz, pero también orgullosas. El papel se convirtió en una nueva tierra donde sembrar no maíz ni papas, sino recuerdos y emociones. Su historia empezó a crecer. Escribió sobre su infancia pobre, sobre los días en que trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer sin entender los libros de cuentas. Escribió sobre el dolor de no poder leer los carteles del mercado, sobre las veces que tuvo que confiar en otros para que leyeran por él, sintiéndose menos. Y por supuesto, escribió sobre Rosa, la mujer que había sembrado en él la esperanza de que un día aprendería. La escritura se transformó en terapia. Cada palabra era como arrancar una espina clavada por años de silencio. Cada párrafo era un puente entre el pasado y el futuro. Un día Clara le dijo: Don Mateo, su historia no es solo suya. Es un mensaje para el mundo. Él sonrió con timidez. Nunca había pensado en grande. Su única meta era poder dejar un testimonio para sus nietos, para que supieran de dónde venían y qué significaba luchar por un sueño. Pero la insistencia de Clara lo hizo reflexionar. Quizás, en efecto, su vida podía inspirar a otros más allá del pueblo. Fue entonces cuando Clara se ofreció a ayudarlo a ordenar sus escritos. Juntos pasaban tardes revisando lo que él escribía, corrigiendo palabras, puliendo frases. Don Mateo aceptaba cada corrección con humildad. No importa si tardo, señorita. Cada palabra bien escrita es un triunfo para mí. La noticia de que don Mateo estaba escribiendo un libro se regó por la comunidad. Al principio, muchos lo tomaron como un chisme divertido. ¿Un libro? ¿Mateo?
Pero cuando vieron sus cuadernos llenos, escritos con letra firme, comenzaron a creer. Incluso algunos jóvenes, que antes lo habían mirado con burla, se acercaban a escuchar cuando él compartía lo que escribía. Y poco a poco, la gente empezó a pedirle que leyera en voz alta algunos pasajes en las reuniones comunales. Sus palabras, aunque sencillas, tenían una fuerza que conmovía a todos, porque estaban cargadas de verdad. Don Mateo había pasado de ser el campesino analfabeto del pueblo a convertirse en un símbolo de esperanza. Y aunque todavía quedaba camino por recorrer, ya no estaba solo. Su libro empezaba a tomar forma, y con él, la certeza de que dejaría un legado mucho más grande de lo que había imaginado. El libro de Don Mateo fue creciendo como una cosecha bien cuidada. Cada página escrita con esfuerzo era como un surco en la tierra fértil de su memoria. Con ayuda de Clara y algunos jóvenes del pueblo, sus relatos se ordenaron, se corrigieron, se convirtieron en un manuscrito completo. Lo tituló con sencillez y verdad: Nunca es tarde. La primera vez que sostuvo el borrador entre sus manos, no pudo evitar acariciar la portada improvisada, hecha con cartón y papel reciclado. «Esto no lo sembré en la tierra», dijo con voz temblorosa. «Lo sembré en el corazón». Clara, conmovida, decidió enviar el manuscrito a una editorial regional. Mateo no entendía del todo lo que eso significaba, pero confiaba en ella. Pasaron semanas sin respuesta, hasta que una tarde llegó una carta dirigida a él. La abrió con calma, como quien abre una puerta a lo desconocido, y leyó: «Señor Mateo, hemos leído su historia y creemos que el mundo necesita escucharla. Queremos publicar su libro». No lo podía creer. Después de 60 años de silencio, su voz estaba a punto de viajar más allá de su pueblo. El día del lanzamiento fue inolvidable. La plaza central, decorada con flores y mantas coloridas, se llenó de gente. Vecinos, autoridades, niños, adultos y ancianos se reunieron para escuchar a Don Mateo leer en voz alta fragmentos de su obra. Con las manos temblorosas, tomó el libro y dijo: «Yo aprendí a leer para entender a mi esposa, pero descubrí que, al hacerlo, también me entendí a mí mismo». Sus palabras arrancaron aplausos y lágrimas. La noticia se difundió rápidamente. Medios de comunicación locales lo entrevistaron, y pronto su historia trascendió las fronteras del pueblo. En programas de radio y televisión, lo presentaban como el hombre que aprendió a leer a los 60 y escribió un libro que cambió vidas. Lo invitaron a conferencias, a encuentros educativos, a compartir su testimonio en comunidades rurales donde el analfabetismo todavía pesaba como una sombra. Allí, frente a decenas de adultos que se sentían derrotados por la edad, él repetía su lema: «Nunca es tarde para aprender. Nunca». Cada vez que pronunciaba esas palabras, veía ojos que se iluminaban con esperanza. Hombres y mujeres mayores, que habían renunciado al sueño de leer, comenzaban a considerar la posibilidad de intentarlo. Don Mateo había sembrado un movimiento. Con el tiempo, su libro se tradujo a otros idiomas y llegó incluso a países lejanos. Personas de todo el mundo le escribían cartas agradeciéndole. Muchas decían: «Gracias a usted me animé a volver a estudiar», o «Su historia me recordó que aún tengo tiempo para cambiar mi vida». Él leía cada carta con paciencia, recordando que un día, no hacía mucho, esas letras eran para él un misterio imposible. Ahora las entendía todas, y aunque respondía solo algunas, guardaba cada una en una nueva caja de madera, como un símbolo de que la vida siempre da segundas oportunidades. En sus últimos años, Don Mateo solía caminar por el campo al amanecer con su libro bajo el brazo. Observaba el sol salir entre los cerros y pensaba en Rosa. «Lo logramos, vieja», susurraba. «Tus cartas me trajeron hasta aquí». Nunca dejó de leerlas. Eran su refugio, su raíz, la chispa que encendió todo. El legado de Don Mateo no fue solo un libro,
sino la certeza de que la edad nunca es un límite para soñar ni para aprender. Su nombre quedó grabado en la memoria de su pueblo y en la de todos aquellos que encontraron inspiración en su historia. Porque al final, aquel campesino que trabajó la tierra toda su vida y aprendió a leer a los 60 años, no solo rompió sus propias cadenas, también enseñó al mundo que el conocimiento, como el amor, florece cuando se riega con esperanza.